En Macaya nos unimos para construir alianzas que fortalecen el desarrollo social y económico, desde la cooperación, la tecnología y la innovación. A lo largo de nuestros 17 años de historia, hemos beneficiado a más de 95.000 personas y a más de 40.200 organizaciones, y hemos llegado a 22 departamentos en Colombia y 27 países de América Latina y el Caribe. Además, hemos sensibilizado a 686.241 personas en temas relacionados con el uso responsable y creativo de las TIC. En Macaya nos mueve una sociedad conectada con el progreso, que tenga el conocimiento necesario para ir un paso adelante, accediendo a nuevas oportunidades para transformarse y transformar su entorno. Nuestro trabajo está orientado por dos líneas de acción: la movilización de recursos y alianzas, con la que buscamos mejorar las capacidades de movilización de recursos nacionales e internacionales de las organizaciones y proyectos sociales. Estos incluyen recursos humanos, financieros y de la información. Y la tecnología para el cambio social, donde acercamos la tecnología a personas y organizaciones de forma amigable y con metodologías probadas para que fortalezcan sus capacidades, accedan a oportunidades y conocimientos. En Macaya impulsamos el desarrollo de capacidades para el sector social, acompañando a las organizaciones a ampliar su conocimiento y habilidades para gestionar recursos y promoviendo procesos de transformación digital. Ayudamos a que las organizaciones sociales sean más abiertas al cambio y al aprendizaje continuo. También ser fluidas, ágiles, adaptativas, escalables y sostenibles en sus procesos para maximizar su impacto en las comunidades con las que trabajan. Los niños que atendemos son niños con desequilibrio económico, cuyas familias tienen vulnerabilidad social y en su mayoría son hijos de madres adolescentes y madres cabeza de familia. Macaya es una organización muy reconocida en el medio, es un apoyo a la organización social, al área corporativa y a los blindajes legales de las fundaciones y las organizaciones sociales. La reconozco por varias organizaciones pares y por organizaciones donantes también o benefactores. Macaya en este momento se ha convertido en un aliado estratégico para nosotros porque nos da ese soporte de formación y nos da también todo ese soporte en el área del sistema. Entonces, protección de datos, protección de información, pero como mencionaba también, el blindaje legal para nosotros, para nuestra obra social. Usamos las TIC como herramienta fundamental para cerrar brechas, lograr mayor inclusión social, luchar contra la desigualdad e influir en verdaderas transformaciones sociales. Contamos con un modelo a partir del cual una persona o comunidad parte con unas necesidades de desarrollo y a través de procesos de sensibilización, capacitación y autoestudio adquiere competencias y habilidades que puede poner en práctica en su cotidianidad para fomentar su desarrollo social, cultural y económico a través de las TIC. Tenemos el privilegio de contar historias de transformación en diferentes comunidades y grupos poblacionales. Promovemos el desarrollo económico y sostenible de comunidades rurales mediante el fomento de la participación de las familias, la comunidad educativa y el fortalecimiento de la asociatividad local y el uso de la tecnología. Y las clases de fortalecimiento en cuanto a tecnología y eso, pues ha ayudado mucho. Prácticamente la mayoría de los campesinos pues, no sabemos de pronto utilizamos bien el celular. Hay aplicaciones como la de Agenda Cafetera que en este momento son herramientas de trabajo, se van constituyendo en herramientas de trabajo donde uno va sistematizando una producción, cuando anteriormente no existían pues, esas posibilidades. Hoy en día se está aprovechando que es la tecnología, la sistematización para usted poder obtener datos importantes de producción, beneficios, rentabilidad y todo pues en la finca en cuanto al proyecto de café y más en un proyecto de café como el que nosotros llevamos, donde que nosotros queremos es formar empresa y formar empresa también pues, incluye llevar unos datos, llevar unos costos, unos ingresos, unos egresos
que por ese lado, pues los programas como lo que es la agenda cafetera y el apoyo tecnológico que nos han dado Café de Briceño conectado pues con el mundo, es lo que más de pronto yo digo que debemos aprovechar. Con nuestros laboratorios de innovación desarrollamos modelos de formación donde los participantes adquieren principios de electrónica, robótica y programación y habilidades TIC para solucionar problemáticas sociales en sus entornos y acercarse a oportunidades de emprendimiento y empleo. Me ha gustado la parte de programación. Me parece súper interesante el hecho de poder generar un código que pueda mandar o pueda dar una orden a un dispositivo para que realice alguna acción en específico. Bueno, al utilizar los sensores principalmente se tiene que utilizar el programa y el programa se tiene que poner súper detallado, por eso es que me gusta porque, o sea, es súper interesante la idea de poder hacer ese tipo de cosas. En el programa hay que poner los códigos específicos ya establecidos para que Arduino reciba la orden de qué es lo que va a hacer o cómo va a funcionar. Y hemos venido trabajando lo que tiene que ver la programación específicamente con la tarjeta esta de hardware libre que conocemos casi todos, que es Arduino. Entonces hemos desarrollado la programación en Arduino y ellos están trabajando unas aplicaciones con estas tarjetas. En su entorno ellos han planteado algunos problemas y unas soluciones con esta tarjeta. Diría que ha aumentado un poco el conocimiento acerca de la robótica y la programación porque cuando llegué no tenía ni idea. Ahora sé lo básico y cómo manejarla. Es una oportunidad grande que ellos tienen, puesto que les da unas competencias que a futuro les puede servir en su campo laboral. O aquellos que de pronto se pellizcan un poquito más pueden incursionar en el mundo de la robótica y la programación. Como ven aquí, el secador de café con Arduino es automáticamente, él se mueve automáticamente con unas cosas azules que hay ahí, que se llaman servomotores. ¿Para qué sirven? Para que las paletas los palitos de paletas se muevan automáticamente a 180 grados. Eso es muy bueno para la sociedad porque no se tiene que estar acalorando, revolviendo y todo eso. ¿Qué me gustó de este trabajo? Pues que trabajamos en equipo, que aprendimos a manejar herramientas que pues, antes no conocíamos, saber cómo hacer una programación. Eso me sirvió mucho gracias a que aprendimos mucho en las clases. Fue muy bueno trabajar en equipo. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento de la Corporación Macaya, ya que enriqueció nuestra labor con respecto a la robótica educativa. Desde mi experiencia, yo venía con un grupo de robótica aproximadamente de 8 estudiantes, donde con muchas dificultades lo hemos sacado adelante. Al llegar Macaya se direccionó y se le dio un enfoque social que nos enriqueció no solo a mí sino a los estudiantes, ya que se amplió la cobertura a más de 30 estudiantes y hoy en día podemos hablar de un proceso con unos resultados muy satisfactorios. Estamos convencidos de que el futuro del empleo y el desarrollo está mediado por la tecnología. El semillero STEM es un proceso formativo con el que fortalecemos las capacidades básicas que necesitaría cualquier persona para ser parte de la industria tecnológica. Siento que me va a servir para pasar a la universidad, porque como enseñan pensamiento crítico y razonamiento lógico, entonces yo siento que va a ser muy importante para pasar a la universidad y no solo para eso, para realizar como otros tests así de conocimiento y para aplicar en la vida diaria, me parece muy interesante. Nuestro Bootcamp Macaya ha evolucionado para darle lugar a Vitec. Seguimos identificando talento diverso con alto potencial. Lo entrenamos en roles tecnológicos a través de un aprendizaje experiencial, intensivo y colaborativo, y lo conectamos con oportunidades de empleo. Soy desarrolladora web frontend del Bootcamp de Macaya. Tratando de buscar otro camino profesional, decidí tomar las oportunidades que estaban emergiendo en la época de la pandemia. Encontré esta oportunidad, la cual te ofrecían una beca enlazada con el CESDE y Macaya para hacer un curso de desarrollo web. Sueño de verdad encontrar un trabajo en este campo. Me encanta que pueda poner mi inteligencia a prueba, todas mis capacidades, desarrollando programas, software que colaboren con el crecimiento del país y haciendo obviamente esto por pasión y por amor. Nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de construir en conjunto con múltiples organizaciones aliadas y cooperantes. Seguiremos conectados, compartiendo conocimiento, generando capacidades y acercando oportunidades a través de la tecnología.
Somos Macaya y trabajamos para llevar nuestra sociedad hacia un desarrollo en movimiento. Bueno, muy buenos días para todos. Soy Jorge Llano, soy coordinador de transformación digital acá en Macaya. Bienvenidos todos a este webinar donde hoy hablaremos de análisis de datos para el cambio social. Y bueno, quería contarles que Macaya es una organización social que trabaja con organizaciones sociales donde los apoyamos a través de generar capacidades para la movilización de los recursos y la parte de tecnología. En la parte de tecnología tenemos un gran aliado que es TechSoup, que es donde nosotros tenemos la posibilidad de acompañar organizaciones sociales a través de todos los licenciamientos que podemos ofrecer a las organizaciones sociales, que son herramientas de diseño, análisis de datos, herramientas ofimáticas, antivirus, temas de automatizaciones de procesos. Son aproximadamente unas 250 soluciones tecnológicas que están disponibles para las organizaciones sociales y que están cordialmente invitados para que las puedan conocer. Eso se hace a través de la página de tecnología para el sector social, que ahorita se lo va a pasar por el chat, para que conozcan entonces cómo podemos apoyarlos como organizaciones sociales. Y como parte de ese trabajo de desarrollar las capacidades, tenemos estos webinars mensuales donde hablamos de temas de interés para las organizaciones sociales y ojalá les pueda servir esta parte. Antes de que se me olvide, también les quería contar que a final del mes vamos a iniciar con un curso de inteligencia artificial donde están todos cordialmente invitados a participar. También les vamos a pasar por esta medio también toda la landing para que conozcan el curso. Para el día de hoy, como parte de las dinámicas de los webinars, no vamos a tener habilitados ni los micrófonos ni las cámaras. Para eso tendremos habilitado una caja de preguntas y respuestas. A través de ella nos van a poder generar todas las preguntas y en la medida que vamos teniendo el webinar, vamos dando las respuestas. Si no, al final abriremos también esas preguntas a todo el grupo para poder entonces tener esas discusiones. Les presento entonces a Dago. Dago hace parte del equipo de TechSoup, es el experto técnico de TechSoup. Él nos va a acompañar en la charla de hoy. Entonces, Dago, bienvenido para la charla. Muchísimas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos y todas. Mi nombre, como lo mencionó Jorge, es Dago Ramírez. Yo soy el líder técnico de TechSoup Latam. Y el día de hoy vamos a ver cómo las personas en las organizaciones pueden usar Power BI para analizar la información y así medir los resultados y tomar decisiones basadas en este análisis. Espero que la información que les entregue en esta sesión les muestre un panorama de lo que pueden hacer, tanto a los que ya tienen conocimiento sobre esta herramienta como a los que apenas la van a empezar a explorar. Antes de empezar, me gustaría mencionar, ya Jorge también lo hizo, que TechSoup es una organización social, también sirve de puente para que otras organizaciones de todo el mundo accedan a recursos tecnológicos y a capacitación. Y esta misión se lleva a cabo gracias a los esfuerzos de colaboración con las organizaciones. Por ejemplo, en este caso en Colombia, nuestro aliado es Macaya, y con esto se busca que las organizaciones de la sociedad civil impacten a más personas a través de proyectos. Estos son los temas que abarcaremos el día de hoy. Entonces vamos a empezar con una breve introducción en la que explicaré qué es Power BI. Luego veremos la importancia del análisis de datos en las organizaciones en términos de medición de impacto, optimización de recursos y toma de decisiones estratégicas. Después mencionaré algunos casos de uso práctico con ejemplos concretos de cómo las organizaciones pueden usar Power BI. Y antes de pasar a la demostración, hablaré sobre las principales características y funcionalidades de Power BI, como la creación de informes interactivos, la integración de datos de múltiples fuentes y la colaboración en tiempo real. Al finalizar, estaré respondiendo las preguntas que surjan durante la presentación.
y también pues en el transcurso de ella estaré revisando constantemente tanto las preguntas que ustedes vayan haciendo, ¿cierto? Y también les hablaré un poco sobre el entrenamiento en Power BI que ofrecemos desde TechSoup Latam. Bueno, sin más preámbulos, entonces iniciemos con el tema. ¿Qué es Power BI? Exactamente. Bueno, para comenzar les cuento que esta Power BI hace parte de la plataforma de Microsoft, la Power Platform, y es un servicio que fue desarrollado para la inteligencia de negocios o Business Intelligence, ¿cierto? Como se le conoce comúnmente en inglés. Y consta de una colección de aplicaciones, las cuales funcionan conjuntamente para convertir los datos que puedo tener almacenados en diferentes orígenes y que no tienen relación entre sí en información coherente, interactiva, visualmente atractiva. Y precisamente esa es una de las características más importantes de Power BI, que nos permite crear informes interactivos que nos ayudan a tomar mejores decisiones basados en la interpretación de los datos de una manera visual, ¿cierto? Esto hace que las herramientas, o que esta herramienta más bien sea útil no solo para las personas que deben presentar informes ejecutivos constantemente, sino para aquellos que manejan muchos datos y quieren hacer un análisis fácil y rápido de esos datos. Ahora veamos la relevancia de Power BI para las organizaciones. El análisis de datos desempeña un papel fundamental en el éxito y la eficacia de las organizaciones. Veamos entonces algunas de las razones de por qué es crucial y cómo Power BI puede ayudarles a aprovechar al máximo sus datos. Tenemos en primera instancia la medición del impacto. Para las organizaciones es esencial poder medir y evaluar el impacto de sus programas y actividades en las comunidades a las que sirven. El análisis de datos les permite recopilar información precisa y cuantitativa sobre los resultados de los proyectos, el alcance de las iniciativas y el progreso hacia los objetivos establecidos. También para la toma de decisiones informadas, el análisis de datos proporciona información valiosa que ayuda a las organizaciones a tomar decisiones informadas y estratégicas. Cuando comprenden mejor los datos sobre las necesidades de la comunidad, las tendencias del mercado y el rendimiento de los programas, las organizaciones pueden identificar áreas de oportunidad, priorizar sus recursos, desarrollar estrategias efectivas para lograr su misión. Tenemos la optimización de recursos. Adicionalmente, con recursos limitados, pues las organizaciones deben optimizar el uso de sus fondos y recursos para maximizar su impacto. En este caso, el análisis de datos ayuda a identificar áreas de ineficiencia y detectar oportunidades de ahorro y mejorar la asignación de recursos para garantizar que se utilicen de la mejor manera, ¿cierto? O de una manera mucho más efectiva. En cuanto a la demostración de transparencia y rendición de cuentas, pues el análisis de datos también permite a las organizaciones realizar esta demostración, ¿cierto? A sus donantes, a sus colaboradores y beneficiarios, ya que al compartir datos y resultados medibles, las organizaciones pueden construir confianza y credibilidad con sus partes interesadas, y esto puede llevar a un mayor apoyo y compromiso a largo plazo. Como pueden ver, el análisis de datos es una herramienta poderosa para las organizaciones y con Power BI pueden aprovechar al máximo sus datos y trabajar de manera más efectiva sus objetivos de impacto. Veamos entonces ahora unos casos de uso práctico. Los casos de uso de Power BI en las organizaciones son variados y pues fundamentales para mejorar la eficiencia, evaluar el impacto y también para comunicar los resultados de las actividades. Por ejemplo, algunos casos de uso relevantes son el seguimiento
del impacto del programa y los proyectos. Las organizaciones pueden utilizar Power BI para recopilar, analizar y visualizar datos relacionados con sus programas y proyectos. Por ejemplo, pueden rastrear el número de beneficiarios, el alcance geográfico de las actividades, el progreso hacia los objetivos establecidos y los resultados alcanzados. En cuanto a la gestión de donantes y recaudación de fondos, aquí Power BI puede ayudar a las organizaciones a gestionar sus donantes y sus esfuerzos de recaudación de fondos de manera mucho más efectiva. Por ejemplo, pueden analizar datos de donantes para identificar patrones de donaciones, segmentar a los donantes por nivel de compromiso y evaluar el rendimiento de las estrategias y recaudación de fondos. Para el análisis, en cuanto al análisis del impacto social y económico, pues Power BI también facilita este análisis en las organizaciones. Un ejemplo de esto es que medir el retorno de la inversión social, calcular el valor económico, ¿cierto? Puede ser otro ejemplo. Y también evaluar el costo-efectividad de diferentes intervenciones. Y en cuanto a la evaluación de necesidades comunitarias, las organizaciones pueden utilizar Power BI para analizar los datos demográficos y socioeconómicos. Esto les permite identificar las necesidades y los desafíos más urgentes de la comunidad y diseñar programas y servicios que aborden eficazmente esas necesidades. Por último, pero no menos importante, Power BI puede ser utilizado para crear informes visuales y atractivos que comuniquen los resultados de las actividades de la organización de manera clara y convincente. Estos informes pueden ser compartidos con donantes, colaboradores y beneficiarios para demostrar el impacto de las acciones de la organización. Si las organizaciones aprovechan las capacidades de análisis de datos de Power BI, no solo pueden mejorar su eficiencia operativa, sino también pueden aumentar su impacto social y fortalecer su capacidad para alcanzar sus objetivos, ¿cierto? Veamos ahora algunas funcionalidades claves de Power BI. Esta herramienta ofrece una variedad de características que son bastante útiles. Algunas de las más relevantes son entonces, por ejemplo, la visualización de datos interactiva, ¿cierto? Power BI permite crear visualizaciones que además de ser interactivas son personalizables, como por ejemplo los gráficos, las tablas y mapas que facilitan la comprensión de la interpretación de los datos. Y esto es fundamental para comunicar los resultados de manera efectiva, tanto internamente como hacia los donantes y otras partes. Y ahora en el demo vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿cierto? Cómo podemos utilizar estas herramientas visuales. La integración de datos múltiples, pues las organizaciones a menudo trabajan con datos que provienen de múltiples fuentes, como bases de datos internas, encuestas, datos de redes sociales y sistemas de gestión de donantes. Power BI ofrece la capacidad de integrar fácilmente datos de estas diversas fuentes en un solo lugar, permitiendo así un análisis más completo y holístico. Power BI también proporciona herramientas avanzadas de análisis y modelado de datos que permiten a las organizaciones realizar digamos que análisis predictivos, identificar tendencias y patrones y hacer proyecciones futuras basadas en esos datos históricos. Esto es importante o es útil para la planificación estratégica y la toma de decisiones informadas, como lo he mencionado antes. También con Power BI, pues las organizaciones pueden compartir informes con colegas, como lo mencioné ahora, con socios y donantes, de manera segura y fácil. Esto fomenta también la colaboración y la transparencia y permite que en múltiples partes accedan a la misma información actualizada en tiempo real. También ofrece la capacidad de programar actualizaciones automáticas, lo que garantiza
que los informes siempre muestren la información más reciente. Esto también es útil para organizaciones que trabajan con datos en constante cambio, como datos de programas o datos de donantes. Y también Power BI pues, nos va a proporcionar características avanzadas de seguridad y control de acceso que van a permitir a las organizaciones proteger sus datos sensibles y controlar quién tiene acceso a qué información. Esto es también importante, es relevante para garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos, ¿sí? Entonces, digamos que hasta ahora esta era como una breve introducción y descripción de lo que es Power BI. Voy a revisar en estos momentos a ver si tenemos de pronto alguna pregunta como para ir contestando. Antes de continuar con la siguiente parte. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces continuemos. Cuando se va a crear un informe, lo primero que debemos hacer es definir los orígenes de la información, o sea, dónde tenemos almacenados los datos. Por ejemplo, si es un archivo Excel o es una base de datos, en un momento veremos, digamos, que las posibilidades que tenemos en Power BI, ¿cierto? El siguiente paso es transformar consultas y esto significa depurar esos datos, depurarlos o editarlos o darles formato antes de crear el informe. Esa es una de las partes, digamos que más dispendiosas cuando se va a crear un informe de Power BI. En ocasiones, dependiendo de la calidad de los datos, esto puede tomar hasta un 80% del trabajo de la elaboración del informe, ¿cierto? Pero pues con esto se garantiza que los datos no vayan a tener, por ejemplo, espacios en blanco o que no tengan errores, ¿cierto? Para poder mostrar pues una información más precisa. El paso siguiente es administrar las relaciones. Si los datos a partir de los cuales vamos a crear el informe están almacenados en varias tablas, se deben relacionar las tablas para que los cálculos también pues, sean más precisos y que la información que mostramos sea correcta. Y para finalizar, pues ya definimos cuáles son los gráficos o las visualizaciones que vamos a utilizar para presentar la información. Y creamos el tablero en Power BI. Después de eso ya viene entonces la creación del tablero. Vamos a pasar entonces a la parte de la demostración. Antes que nada, quiero mostrarles, por ejemplo, el archivo que voy a utilizar el día de hoy. Sería este. Es un archivo Excel, digamos que es muy sencillo, muy simple, ¿cierto? Como pueden ver, tiene poca información, es apenas, digamos que lo suficiente para mostrarles, digamos que las capacidades y características que quiero enseñarles el día de hoy. En este archivo vemos que, porque vemos que tiene dos hojas, en una hoja vamos a tener los donantes y en otra hoja vamos a tener los proyectos de la organización, ¿cierto? Digamos que con este formato, con este archivo Excel, si quisiéramos responder preguntas como por ejemplo, ¿cuál es el total de donantes? O ¿cuánto es el total de las donaciones? Pues ahí la invitación es a que hagamos como ese ejercicio mental, ¿cómo lo haríamos? Ya sea con Excel o qué herramientas de pronto utilizan ustedes en su día a día. Si de pronto no utilizan Power BI, ¿cómo lo harían, cierto? Si quisiéramos responder también, por ejemplo, preguntas de cuántas donaciones se recibieron, por ejemplo, en México, ¿cierto? O, por ejemplo, cuál fue el monto total de donaciones en Colombia, ¿cierto? ¿Cómo entonces responderíamos a esas preguntas a partir de esta información que tenemos acá? En cuanto a los proyectos, también tenemos aquí entonces una relación de los proyectos de la organización, los países, las fechas de inicio y finalización de los proyectos y un presupuesto asignado para cada proyecto. Entonces también pensemos, por ejemplo, cómo haríamos para responder
preguntas como cuántos proyectos se ejecutaron en el 2023 basados en esta información, ¿cierto? Cuántos proyectos se ejecutaron, por ejemplo, en el primer trimestre, en el segundo, en el tercer trimestre del 2023, o cuántos y qué países se han beneficiado en el 2024, en el primer trimestre. De pronto esas preguntas son un poco más complejas de contestar y mostrar pues como la respuesta a partir de simplemente el uso del archivo de Excel, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a utilizar Power BI, ¿cierto? Voy a abrir por acá la herramienta, este es el entorno de Power BI Desktop. Esta herramienta es gratis, ustedes la pueden descargar desde la Microsoft Store, ¿cierto? La tienda de aplicaciones o desde la página oficial de descargas de Microsoft. Cualquier persona lo puede descargar y utilizar. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a mirar por acá, por ejemplo, importante, las fuentes de datos, los podemos tener de acá. Hay unos datos que están, digamos que, preestablecidos, pues como son muy utilizados esas fuentes de datos, los podemos acceder aquí directamente, pero si no están aquí nuestras fuentes de datos, o sea, donde tenemos almacenados nosotros la información, podemos buscarlo acá y déjenme les muestro cuáles son todas las posibilidades que tenemos en estos momentos. Aquí vemos, por ejemplo, que podemos crear informes, ¿cierto? Con datos no solamente de Excel, ¿cierto? También podemos utilizar archivos CSV, XML, tipo JSON. Hay muchas bases de datos que podemos utilizar, pues, también como para incorporar los datos en nuestros informes. También si tenemos, por ejemplo, listas de SharePoint, lo podemos hacer. Inclusive, como lo podemos ver acá, desde archivos PDF que tengan datos, que tengan como estructuras de tablas, también las podemos incluir. Power BI nos va a permitir utilizar esos datos. Bases de datos, hay muchas, como podemos ver, de IBM, MySQL, ¿cierto? Postgres. Tenemos, pues, digamos que una gran variedad de fuentes de datos desde donde podemos, digamos que, incorporar esos datos a nuestros informes, ¿cierto? Entonces, miren que tenemos muchísimas opciones. La mayoría de las veces las personas o las organizaciones mantienen sus datos, digamos que guardados en archivos de Excel, y por eso el ejercicio lo voy a utilizar, lo voy a hacer hoy con, digamos que, esos archivos de Excel, ¿cierto? Vamos a abrir un informe para que empecemos como a analizar un informe que he empezado a realizar basado en esas, digamos que en esas dos tablas, en esas dos hojas que tenemos en el archivo de Excel, ¿sí? Vamos a empezar, mientras me abre aquí el archivo, voy a revisar si de pronto tenemos una pregunta, veo por acá en el chat. Integración con Kamain también puse, miremos a ver si está acá. Verifiquemos. No, es al parecer no la tiene, ¿cierto? Tenemos habilitadas como todas estas opciones que hay aquí. Aquí están, pues, como también las podemos buscar, digamos que están separadas por características. Pero esa integración, esa herramienta, pues, que de pronto mencionas, no la tiene en estos momentos. Listo. Bueno, por aquí tengo entonces el informe que he empezado a realizar con, digamos que con esos datos que tenemos en el archivo de Excel. Y ya aquí podemos ver entonces al lado izquierdo, pues tenemos varias visualizaciones. La primera es la visualización de informe, que es en la que estoy en estos momentos parado, ¿cierto? Que me permite crear y diseñar esas visualizaciones a partir de los datos. Cuando hablo de visualizaciones, me refiero, digamos que a todos los objetos visuales que se pueden agregar en el informe. Como pueden ver, tenemos objetos visuales tipo columnas, ¿cierto? Gráficos pues, de barras, tenemos mapas, gráficos de líneas.
hay muchos objetos visuales que podemos integrar a nuestro informe. Tenemos también la vista de tablas. En esta vista de tablas, entonces, vamos a poder ver, digamos que los datos importados en el modelo. Aquí podemos explorar y revisar los datos en forma de tablas, lo que nos va a facilitar también la verificación de esos datos y las estructuras. Aquí vemos, por ejemplo, en estos momentos tengo habilitada la tabla de donantes y la tabla de proyectos. Luego tenemos la vista de modelos. Pues acá en esta vista de modelos pues nos va a permitir gestionar las relaciones entre las tablas, ¿cierto? Cuando tenemos varias tablas, pues la idea es que estén relacionadas. En este caso, para este ejercicio no necesito que estén relacionadas, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que no están unidas allí. Y tenemos la vista de consultas DAX. Esto pues no es una vista propiamente dicha, se refiere más bien a un espacio que se puede utilizar, donde podemos utilizar las funciones DAX y pues este tipo de funciones lo utilizamos para crear medidas y columnas calculadas y tablas pues con las que podemos enriquecer el análisis de datos, ¿cierto? También otra parte importante es Power Query, que es una herramienta. Voy a acceder a Power Query desde acá de transformar datos. Como les mencionaba ahora, la parte de transformación de datos es una de las partes más dispendiosas, donde depuramos todos nuestros datos. Este es el Power Query, ¿cierto? Y pues esto nos va a permitir, digamos que, cargar datos también de diferentes fuentes y nos va a permitir preparar y limpiar todos los datos que vamos a utilizar en nuestro informe. Aquí vamos a poder, por ejemplo, como pueden ver por aquí, las transformaciones que podemos hacer, de las más utilizadas, de pronto transponer, invertir filas, ¿cierto? Podemos agregar columnas personalizadas también, basadas en columnas que ya tenemos, ¿sí? Entonces, aquí es donde se hace toda esa parte de transformación y depuración de los datos antes de proceder con, digamos que, con la creación del informe. Una de las partes de pronto más importantes que normalmente se hacen aquí en Power Query es garantizar que los datos tengan el formato correcto. Como pueden ver por acá en los títulos de las columnas, vamos a ver unos iconos, ¿sí? Eso nos muestra qué tipo de datos es el que hay en cada columna. Entonces la idea es como garantizar que, digamos que ese tipo de datos sí corresponda. Por ejemplo, miremos aquí la tabla de proyectos. Vemos que aquí tenemos una columna de fecha, ¿cierto? Y por aquí entonces vemos el icono del calendario con el que vamos a garantizar pues que esto sí es información tipo fecha. En caso tal de que no lo sea, pues simplemente viene y se modifica, digamos que se le da el formato a la columna, ¿cierto? Esas son como las opciones de formato que tenemos entonces habilitadas. Entonces, después de hacer, digamos que toda esa depuración y toda esa transformación de los datos, también vamos a garantizar que los datos estén todos correctos y que no tengan error. Como lo pueden ver acá, en esta herramienta que también nos proporciona Power Query, vemos, por ejemplo, unas estadísticas de cuáles datos tengo en estos momentos válidos, cuáles tienen error o cuáles tienen de pronto algunas columnas vacías. En estos momentos, pues todos mis datos están al 100% válidos, no hay ningún error, ¿cierto? Quiere decir que en este caso no tendría que, digamos que, invertir mucho tiempo en la preparación de esos datos. Después de que tenemos ya los datos listos, ahora sí vamos y procedemos con, digamos que, la creación del informe. Hasta acá ese es el proceso de preparación de datos, ¿cierto? Como lo mencioné, más o menos dependiendo de la calidad de los datos, el proceso en algunos casos se puede llevar hasta el 80% del tiempo que debo invertir para crear mi informe, ¿cierto?
Eh, Después de tener los datos entonces preparados, ya tenemos que definir cuáles son los gráficos que queremos utilizar para mostrar esa información. Y esos gráficos, como les mostré ahorita, entonces son estas visualizaciones que tenemos por acá disponibles, pero incluso podemos agregar otros objetos visuales que no están acá, ¿cierto? Son de pronto objetos visuales que son desarrollados por otras personas, pero que nosotros podemos acceder a ellos, digamos que para nutrir más o mejorar más el informe, ¿sí? Entonces, este es el tablero que empecé a crear con estos datos que les mostré hace un momento en Excel, ¿cierto? Ya aquí podríamos empezar, digamos que, a responder esas preguntas que habíamos planteado al principio, ¿cierto? Antes de empezar con eso, voy a revisar si tenemos alguna pregunta. Por acá veo, María Paula, ¿cómo se puede conectar el tablero para que la fuente de datos venga desde Python? Bueno, miramos a ver si, por ejemplo, aquí, simplemente, si tenemos, digamos que Python, fuentes de datos que vengan desde Python, pues verificamos. En este caso, tenemos el script de Python, ¿cierto? Sería seleccionarlo y conectarlo. Aquí haríamos pues como la conexión de esos datos, ¿cierto? Conectaríamos pues con el script, esa sería la forma como de hacerlo. ¿Sí? Para importar datos es tan sencillo como buscar la fuente, ¿cierto? Donde tenemos nuestros datos e importarlos y ya él nos va a traer pues como toda la información. ¿Listo? Bueno, veo que no hay más preguntas por ahora, permítanme reviso el chat. Por acá nos dice Luis Steven, ¿qué recomendaciones se da? Hacerlo en el escritorio, trabajar en las herramientas en la nube. Muy buena pregunta, Luis. En cuanto al desarrollo, o sea, cuando estamos empezando a crear el informe, la idea es crearlo desde la herramienta de escritorio, ¿cierto? Que es esta Power BI Desktop, que como les mencioné, todos lo pueden descargar y acceder a ella, y ya luego publicarlo. ¿Por qué? Porque en la nube, en el Power BI Service, que es la versión web de Power BI, hay características que no van a estar disponibles, ¿cierto? Entonces, por eso, digamos que este es el entorno de desarrollo y ya en la nube se publica más que todo como para colaborar y compartir. Después de tener entonces nuestro informe acá ya desarrollado, es simplemente venir y publicarlo aquí en la nube, ¿sí? Pregunta Paola Castro, ¿se pueden en un mismo informe mezclar dos fuentes de datos, sean de diferentes tipos? Sí, se puede hacer. Yo tengo, por ejemplo, una tabla de Excel, puedo tener un archivo, como les mencioné ahorita, en PDF, o también fuentes de datos en otras tablas o en otras bases de datos, se pueden integrar y la idea es pues relacionarlos, ¿cierto? Eso lo podemos hacer. Bueno, por ahora no veo más preguntas, entonces vamos aquí a continuar. Como les mencioné, entonces ya podemos empezar a, digamos que a responder las preguntas planteadas, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían? O en el ejercicio mental que hicimos al principio, ¿cómo lo harían con esa tabla de Excel? Pues ahora veamos cómo se haría aquí, por ejemplo, ¿cuál es el total de donantes? Pues miren que por aquí ya tenemos esa información, ¿cierto? En una tarjeta tenemos nuestro total de donantes, ¿sí? ¿Cuál es el total de donaciones? Pues también, más bien el valor total en las donaciones, también lo tenemos por acá. Esa es información que podemos, si vemos que es información relevante, pues la podemos tener explícita sin necesidad de aplicar como ningún filtro o interactuar con el informe. Por ejemplo, ¿cuánto es el total de donaciones en México? Para este hay varias formas en este informe que tengo en este momento de saber cómo va esa respuesta. Vemos por acá, por ejemplo, el país en México. Si yo paso el cursor del mouse sobre México, entonces aquí veo que tengo el total de donaciones en México, que es de 2.500, y el total de donantes, que son 2.
Esa es una forma. La otra es interactuar ya con el informe. Por ejemplo, por acá tengo un filtro que puedo empezar a utilizar. Si selecciono México, entonces ya el informe me va a empezar a cambiar. Me va a mostrar acá, total de donantes son 2, valor total de donaciones 2.500. Por acá vemos también otra información en la tabla. ¿Quiénes fueron los donantes, cierto? ¿Cuánto fue el monto de donación de cada uno de los donantes? Otra forma es también utilizando, digamos que el mapa. Si yo doy clic acá sobre el mapa, pues también lo puedo utilizar como el filtro. ¿Sí? Entonces, digamos que esas son como dos formas de filtrar aquí en Power BI. Listo. Veamos ahora, por ejemplo, entonces, cómo crear un informe. Vamos a crear una nueva página y es tan sencillo, muy similar a Excel, ¿cierto? Simplemente hacemos en el más y aquí vamos a empezar a crear entonces, digamos que nuestra segunda página del informe, y esta va a estar relacionada, digamos que a los datos eh, que vienen de la tabla de proyectos. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, una tabla. En este caso, la tabla sería esta que tenemos por acá. Es simplemente venir y hacer clic. Cuando yo hago clic en el objeto visual, pues él me la agrega aquí en el panel, ¿cierto? Voy a ubicarla por acá abajo con clic sostenido y la voy a ampliar un poco para empezar a agregar información. Con el objeto visual seleccionado, entonces ya empiezo a agregar la información de aquí de la tabla de proyectos, ¿cierto? Voy a agregar, por ejemplo, el nombre del proyecto. Puedo hacer clic en la casilla de verificación o lo arrastro. Por ejemplo, el país. País lo voy a arrastrar y lo voy a agregar acá. También digamos que quiero agregar el presupuesto. Lo puedo hacer, ¿cierto? Y aquí entonces me va mostrando ya la información en la tabla. Y es así de sencillo como vamos entonces creando nuestro informe. Voy a agregar, por ejemplo, un gráfico de anillos. Este tipo de gráficos es muy útil para mostrar, por ejemplo, información, digamos que en porcentajes, ¿cierto? Entonces, en este gráfico de anillos, digamos que quiero mostrar el presupuesto por país, ¿sí? Entonces, en leyenda voy a agregar, en el campo leyenda voy a agregar por aquí el país y en presupuesto voy a agregar entonces presupuesto, ¿cierto? Y aquí tenemos ya nuestra información. Pueden ver allí, digamos que quiero cambiarle el nombre a este parte, le voy a poner aquí el signo para saber qué es entonces porcentaje de presupuesto por país. Ahora, si quisiera agregar también, visualizar cuál es el total de proyectos, entonces para eso es muy útil este tipo de visualizaciones. Es una tarjeta, ¿cierto? Que nos permite ver pues datos únicos. Voy a agregarla por aquí y en esa tarjeta voy a agregar entonces, en este caso voy a utilizar, puede ser por ejemplo el nombre del proyecto. ¿Sí? Él por defecto me va a mostrar el nombre del primer proyecto, pero yo quiero es que mostrar, digamos que el valor total o la cantidad de proyectos que hay, ¿cierto? Entonces simplemente vengo y hago clic por acá en esta flechita y voy a decir que me muestre un recuento distintivo. Listo. Entonces ya aquí tengo digamos que el total de proyectos por que tenemos en este momento, ¿cierto? Podemos ahorita empezar a darle un poco de formato, digamos que a esta tarjeta. No quiero que me muestre aquí esta parte, digamos que está este título ahí. Yo lo puedo cambiar, ¿cierto? Voy a quitar la etiqueta y voy a agregarle más bien un título que sea, digamos que un poco más diciente. Voy a poner, por ejemplo, total proyectos. Aquí le puedo poner, por ejemplo, que sea negrita, ¿cierto?
que esté centrado, que quiero pues darle pues un poco más de formato, lo puedo hacer, ¿sí? Para ir mostrando la información. Puedo agregar otra tarjeta que me muestre, por ejemplo, el total del presupuesto. Si quisiera pues mostrar esa información, entonces vamos a agregar una tarjeta y en esa, digamos que en esa vamos a agregar el presupuesto. Y aquí nos muestra entonces el total del presupuesto. No quiero que me lo muestre así con esa palabra en millones. Lo que voy a hacer es que me muestre pues el valor completo, ¿cierto? Y también quisiera ponerle, digamos que un título. Entonces de nuevo deshabilito la etiqueta y agrego el título. En este caso vamos a llamarlo total presupuesto. Listo. Ahora, de los objetos visuales más utilizados también, ¿no?, en Power BI son los objetos tipo segmentación de datos, que son estos que tenemos por acá. Nos permiten filtrar nuestro informe, ¿cierto? Vamos a agregar, por ejemplo, una segmentación de datos y en esa segmentación vamos a agregar entonces, puede ser la fecha de inicio. Y ya con esto vamos a poder filtrar, voy a cambiarle la visualización. No quiero que se me vea así ese objeto visual. Quiero que sea más bien, por ejemplo, lista desplegable, no. Por ejemplo, este menú desplegable, pues me va a mostrar mejor así, pero digamos que no quiero que se vean todos los días. Entonces voy a venir acá y voy a desmarcar. Digamos que en la jerarquía voy a desmarcar, voy a utilizar solamente el año, el mes, año, trimestre y mes, ¿cierto? No quiero mostrar el día. Entonces ya aquí miren que puedo empezar a filtrar por años. Si hago clic en año voy a ver los trimestres, ¿cierto? Y ya hago clic en cada trimestre voy a poder ver, por ejemplo, el mes. Y así puedo empezar a interactuar con mi informe, ¿cierto? Podría agregar también entonces, para expandir esto por acá, digamos que un mapa para ver también la ubicación. Este tipo de gráficos visuales es muy útil para ver pues como los datos que contienen ubicaciones. Y en este caso voy a agregar acá, por ejemplo, en la ubicación voy a agregar el país. Y si yo quiero que las burbujas, el tamaño de las burbujas me cambien dependiendo pues, del presupuesto asignado, entonces voy a agregarlo acá, esta información en tamaño de la burbuja. Ya con esto simplemente con dar un vistazo puedo saber en qué países se asignó más presupuesto, ¿cierto? Por ejemplo, miren que aquí en Chile fue uno de los países donde hubo menos presupuesto, por ejemplo en Perú, ¿cierto? Debido al que el tamaño de la burbuja es un poco más grande, pues entonces sabemos que el presupuesto es un poco más amplio. Y ya podríamos empezar, digamos que, a responder también las preguntas que habíamos planteado al principio, ¿cierto? Por ejemplo, si quisiera saber cuántos proyectos se ejecutaron en el 2023, pues vengo y aplico aquí el filtro del 2023 y vemos que se ejecutaron 12 proyectos que tuvieron un total de 675.000 pesos pues asignados y vemos pues la información por país, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que en Perú tuvimos ese presupuesto corresponde al 16%, ¿cierto? Son 110.000. Ahí empezamos entonces a analizar nuestra información. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos proyectos se ejecutaron en el 2023 por trimestre, entonces simplemente vengo y selecciono, por ejemplo, en el 2023, en el trimestre 1,
cuántos proyectos se ejecutaron. Si quisiera saber en un mes específico, pues vengo y selecciono aquí el mes. Vemos que se ejecutó solamente en el 2023 un proyecto en febrero y eso fue en Perú, ¿cierto? Esa es como la forma de empezar entonces a interactuar y a analizar la información que tenemos en nuestros archivos, en este caso archivos de Excel. Mire que es muy diferente analizar una información desde un archivo de Excel, no se crean tablas dinámicas o con fórmulas, que mostrar la información así. Visualmente es mucho más atractivo y Power BI pues tiene otras muchas herramientas que nos permiten, digamos que ayudar a interpretar mucho mejor esa y analizar esos datos. Por ejemplo, formatos condicionales, como lo podemos ver aquí en este gráfico. Este tiene formato condicional que, digamos que si la suma recaudada es menos de 3.000, pues va a cambiar aquí el color. Por ejemplo, si yo hago clic en México, vemos que no se cumplió, digamos que con ese objetivo. Vemos que habíamos establecido un objetivo de recaudación de 3.000 pesos, en este caso $3.000, por decir algo, ¿cierto? No se cumplió con ese objetivo, mientras que, por ejemplo, en Perú, sí. Entonces, eso lo podemos hacer con formato condicional, que eso también nos lo va a permitir utilizar entonces Power BI, y con eso vamos a mejorar muchísimo más el análisis de datos, ¿sí? Como pueden ver, Power BI es una herramienta muy poderosa y muy útil para, digamos que, analizar nuestros datos. Pues ahora, si les gustó lo que se puede hacer con esta herramienta y quieren aprender más, bueno, pero antes de continuar, miremos si tenemos preguntas por aquí en el chat. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, entonces continuemos. Si les gustó, como les mencionaba, las características o lo que podemos hacer con Power BI, pues les cuento que desde TechSoup Latam tenemos un entrenamiento en Power BI. Entonces, este entrenamiento pues es un entrenamiento síncrono, normalmente lo dictamos por Teams. El nivel es básico, intermedio, no necesitan conocimientos previos, se inician con los conceptos básicos para familiarizarse con la herramienta y pues a medida que vamos avanzando en el curso vamos subiendo el nivel. La metodología es teórico-práctica y vamos introduciendo las herramientas y las características que los usuarios necesitan para que al final, después de 10 sesiones, de 1 hora cada sesión, puedan convertir los datos en informes fáciles de analizar. Otra característica del entrenamiento es que pues las organizaciones pueden inscribir hasta un máximo de 10 personas. Y con esto, pues, lo que queremos es lograr una participación más activa y que los asistentes puedan hacer preguntas y obtener respuestas más inmediatas. Como pueden ver, al finalizar el entrenamiento, pues los usuarios van a poder convertir esos datos que tienen en sus fuentes, ¿cierto?, en información valiosa, van a poder medir sus indicadores, mostrar toda esa información de una forma mucho más clara, más intuitiva, y también pues van a poder identificar las oportunidades y gestionar los recursos mucho más eficientemente. Este es como el temario del entrenamiento en Power BI. Nosotros iniciamos, digamos que con una introducción en Power BI, lo que es y sus características. Luego vamos a tener 2 sesiones de transformación de consultas. Como les mencioné, ahora es una de las partes más importantes a la hora de crear un informe. También tenemos 2 sesiones de creación de utilización de funciones DAX. También es una parte fundamental. Luego vamos a empezar a familiarizarnos como con esas visualizaciones que podemos agregar a nuestros informes de Power BI, los tipos de informes que podemos crear, ¿cierto?
vamos a crear informes avanzados y ya al final vamos a empezar a trabajar con Power BI Service, que como les mencioné ahorita también, en Power BI Service es la aplicación web de Power BI. Y hay algunas cosas que podemos hacer y entonces tenemos también como 2 sesiones de Power BI. Si de pronto les gusta o están interesados en digamos que en adquirir el servicio, pues lo pueden hacer a través de la página de tecnología para el sector social. Creo que no sé si nos la compartió Jorge en el chat, o lo pueden buscar, o si no, a través también de la página de TechSoup, pues por aquí, que es techsoup.org, van a poder encontrar todos nuestros aliados. Por ejemplo, si vamos al caso de Colombia, entonces esto nos va a llevar a la página de tecnología para el sector social y allí en esta página van a encontrar absolutamente todo el catálogo de productos y por aquí vamos a ver los servicios. ¿Ya? En esta parte, entonces ustedes pueden venir y buscar el servicio de entrenamiento de Power BI. ¿Sí? Eso con respecto pues al entrenamiento, cómo pueden acceder a él. La otra forma es contactar también de pronto a los gestores comerciales que son de Macaya, que es nuestro partner aquí, en este caso en Colombia. Pueden contactar a Marcela o a José Castillo para que ellos les den más información a saber, no solamente sobre el entrenamiento en Power BI, sino sobre todos los productos y servicios que ustedes pueden adquirir a través de tecnología para el sector social, para organizaciones sin ánimo de lucro. Son productos y servicios que son con descuentos para las organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar si de pronto hay alguna otra pregunta por aquí. Veo, dice, ¿qué licencia requiero tener para visualizar los informes en una plataforma propia? Para eso necesitas una licencia de Power BI Pro, ¿sí? Con la versión gratuita que viene incluida en todas las licencias de Microsoft 365, los usuarios pueden crear los informes, pueden subirlos a la nube, al Power BI Service, ¿cierto? Pero si quisieran publicarlos en otros lugares, en una página web, un sitio de SharePoint o algo así, colaborar con otras personas, para eso se necesita la licencia de Power BI Pro. Listo. El entrenamiento tiene certificación, no es certificado, pero les podemos otorgar, digamos que, una especie digamos que diploma o certificado no oficial de participación, ¿cierto? Sí, lo hemos hecho, pero digamos que no es algo que sea, por ejemplo, certificado por Microsoft o algo así, es como un certificado que TechSoup en este caso les otorgaría a las personas que han tomado o que han visto como todas las sesiones, ¿sí? Veamos si hay alguna otra pregunta por acá en la casilla de preguntas y respuestas. Hay algo de reportar estos tableros a otro tipo de exportar estos tableros a otros documentos para hacer presentaciones. ¿Me repetís, Jorge? Qué pena. Pues que si se pueden exportar los tableros para hacer otros, a otro tipo de documentos para hacer presentaciones. Me imagino que le puedo exportar estas gráficas o una PPT para poder hacer una presentación. Claro, inclusive Power BI pues puede dar la opción de exportarla o en PDF o agregarla incluso en una presentación de Power BI, de PowerPoint, lo podemos agregar. También, si la configuración está habilitada en la organización, por defecto viene deshabilitada, se pueden crear enlaces públicos para agregar esos informes en páginas web. Por ejemplo, si yo tengo una página web y quiero agregar un informe en mi página web, pues un informe que no tenga información o datos sensibles o confidenciales y lo quiero publicar, se puede hacer, ¿cierto? Eso lo podemos hacer. Entonces, si Power BI nos permite exportarlo, digamos que a varios formatos. ¿Sí? Bueno, no, Dago,
solamente agradecerte por tu tiempo, por compartirnos toda la experiencia que tienes en temas de análisis de datos, y también es experto en toda la parte de automatización de procesos, entre muchas otras cosas que sabe hacer. También es el tema de seguridad digital. Entonces, y a todos agradecerles por participar en este espacio. La idea de tener estas conversaciones con todos ustedes es que poder compartir un poco de conocimientos, generarles curiosidad respecto a qué cosas más pueden hacer para las organizaciones sociales, y invitarlos a que sigan participando de estos encuentros que se realizan cada mes para las organizaciones sociales. Les quedamos debiendo la encuesta de satisfacción. La verdad es bien importante para nosotros, pero tenemos un problema con el link, entonces no podemos compartírselas. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Dago, y muchas gracias a todos ustedes por estar. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias a todos por la asistencia. Que estén muy bien. Bueno, feliz fin de semana. Gracias.